Bueno, bueno, vamos a iniciar con oculoplastia. Me da mucho honor que estemos todos despiertos a esta hora para escuchar una clase de oculoplastia. Yo les traje el caso de una paciente, esperen que, ahí va. El caso de una mujer de 53 años que consultó porque se notaban los párpados abultados y caídos de un año de evolución. Ella decía que eran de forma progresiva. Hacía 6 meses de la consulta, que había consultado a otro oftalmólogo por lo mismo. El oftalmólogo le dijo que era algo estético, que le proponía una blefaroplastia. Ella en ese momento decidió no realizarla, y en los últimos meses notó que se volvía más evidente. Entonces quería una segunda consulta. Como antecedentes generales, había sido operada de tiroides por nódulos benignos hacía más de 10 años, o sea que tomaba levotiroxina, y tenía una esplenectomía por un linfoma en el 2014. Ella se hacía los controles periódicos, el último PET lo había hecho en el 2018, esta consulta fue el año pasado, y le dijeron que estaba libre de enfermedad. No tenía antecedentes oftalmológicos. Al momento de la consulta, la agudeza visual era de 9 décimas en ambos ojos. La biomicroscopía era completamente normal, las córneas estaban claras, nada digamos, de lesiones en superficie, sin congestión conjuntival, sin lesiones agregadas en conjuntiva. Los reflejos pupilares eran normales y el fondo de ojos era normal. Este era el aspecto de la paciente, donde en el examen oculoplástico la distancia de reflejo marginal, tanto la 1 como la 2, era normal. Ayer cuando la estaba chequeando la clase, ¿ustedes tienen claro lo que cuando hablamos de DRM1, 2, entienden lo que es? No, Yo 2002 no. no. Bueno, esa es una medición que nosotros usamos mucho, que habla de la hendidura palpebral. Nosotros nos basamos desde el reflejo corneal y medimos desde el reflejo al margen superior, esa es DRM1, esa distancia que normalmente son 4 milímetros, y desde el reflejo hacia el margen inferior de 5 milímetros, obviamente se mide en el eje. Entonces, si vos la mirás a esta paciente, tiene esas mediciones normales, pero tenía como una disminución de la hendidura palpebral en los laterales, y tenía estos abultamientos en ambas órbitas, que si los tocabas tenían como una consistencia así como semidura, o sea, eran duritos, pero no era algo pétreo, y se movían, pero no le dolía cuando lo tocabas. No tenía proptosis, y cuando levantaba el párpado se veía un claro agrandamiento de los lóbulos palpebrales de las dos glándulas, sobre todo de la derecha, un poquito congestiva, pero la verdad que el resto, o sea, de la superficie ocular está perfecto, o sea, era como en esa zona un poquito más de congestión. Los movimientos eran normales, no tenía diplopía en ninguna de las posiciones, ni tenía dolor. Entonces, obviamente, con estos pacientes lo primero que se hace es pedir imágenes. En ese caso, le pedir tomografía, pero bueno, como ya se las mandé, no les hago ni contestar esta parte. Bueno, y en ambas órbitas se veía un agrandamiento de las glándulas lagrimales en las fosas lagrimales. Se veía esta lesión que no afectaba la parte ósea, la estructura ósea, ni tampoco nada a nivel ocular, ni siquiera lo intentaba el globo ocular. Y tenía esta tumoración que era súper homogénea en toda la glándula, bien de bordes bastante definidos y bien redondeados, ocupando el cuadrante temporal superior, tanto en los cortes axiales y coronales. Lesión extranodal, y fíjense como que, no sé, como que no corre nada el globo ocular, es como que se va como adaptando al espacio, ¿no? Entonces acá sí viene la pregunta que les había dejado en el PDF, ¿qué se les ocurre? ¿Qué diagnóstico piensan cuando ven una paciente así? O si se Y les ocurre primer alguno. antecedente del linfoma de ella. Linfoma. Linfoproliferativo. Uh-huh. Y Después, un pseudotumor puede ser así bilateral, sí. Bien, pseudotumor inflamatorio. Bueno, la verdad que yo, lo mismo. Primera vez que tenía una paciente con una lesión bilateral, por su antecedente, por cómo era en las imágenes y la clínica, pensé en un tumor linfoproliferativo, pero la verdad que también bilateral me parecía muy raro. Pensé en enfermedad inflamatoria idiopática,
una acromionitis crónica bilateral, raro, hay algunas medicaciones que lo dan, ella no tomaba más que la T4, sarcoidosis, IgG4 puede ser también. podría ser perfectamente. Enfermedad de Miculix, la verdad, era lo que sugería ¿cómo se dice? El ¿Qué es médico de enfermedad de imágenes. Miculix? Es una enfermedad es como un Sjögren, que tenés agrandamiento de tanto glándulas salivales como glándulas lagrimales. Y bueno, la acromionitis por IgG4. Entonces, mientras yo le pedía las imágenes, como que pensaba, y ahí me pongo a leer un poco a ver qué había, y encuentro este artículo de la Ophthalmology, ya de 2014, pero me pareció súper interesante, porque bueno, se unen varios oftalmólogos, tanto oculoplásticos como oncólogos, para estudiar a ver qué enfermedades tenemos de la glándula bilateral, y suman 97 casos, o sea que tener una enfermedad de glándula bilateral no es nada común. De estos casos ellos dicen, bueno, nos vamos a dividir en 4 categorías de causas inflamatorias, estructurales, linfoproliferativas y poco frecuentes, y se dan cuenta que la mitad de las causas eran inflamatorias, o sea, como que lo más frecuente de tener, digamos, enfermedad bilateral de la glándula es de causa inflamatoria, entre ellos enfermedad inflamatoria idiopática, sarcoidosis y Sjögren. Un 21% puede ser por causas estructurales, que las glándulas prolapsen, o que tengamos quistes en las glándulas. Un 20% de linfoproliferativas, linfoma y la hiperplasia linfoide, y causas más comunes. Ellos notan que de causas inflamatorias eran predominantemente pacientes jóvenes, que se presentaban con dolor, con congestión, con síntomas inflamatorios, a diferencia de, por ejemplo, los pacientes con linfoma, que eran pacientes más grandes, donde casi ninguno tenía dolor. Después notan otras cosas, no sé, por ejemplo, a ellos les parece muy frecuente la sarcoidosis, pero bueno, ellos ven que es principalmente la, digamos, raza afroamericana. Entonces terminan concluyendo con que los diagnósticos más comunes de inflamación, de enfermedad bilateral de la glándula es por inflamación orbitaria idiopática, por sarcoidosis, por el prolapso de las glándulas, linfoma, hiperplasia linfoide y dacreps, como esas 5 causas más comunes. Entonces ahora, bueno, que más o menos tenemos un poco más de idea qué puede ser, qué se les ocurre hacer. ¿Pedirán algún estudio? ¿Hacen algo? Bueno, pide laboratorios, Ajá. donde tienen principalmente, bueno, un hemograma, ¿no? Y la ECA, pensando en los diagnósticos diferenciales. Biopsia. Biopsia. Claro, Sí, biopsia, pero tengo una pregunta, Caro. Esas distintas patologías, ¿presentan alguna, o sea, se presentan diferente en la tomografía una de otra? Sí. O sea, como que ya la tomografía te dice un montón. Sí. No sé, por ejemplo, las causas estructurales, no verías la glándula agrandada, la verías desplazada nomás. Los hidrops se ven clarísimos, se ve un quiste perfecto en la glándula. La sarcoidosis se puede ver, o sea, la enfermedad inflamatoria idiopática, la IgG4, la sarcoidosis son bastante parecidas. Después, digamos, es difícil solamente por una tomografía diferenciar el resto de las patologías. O sea, entre linfoma y enfermedad inflamatoria, ¿puede ser diferencia por la TAC o son iguales? Podrías verlo más como heterogéneo a una enfermedad inflamatoria idiopática o a un IgG4, pero tampoco que es la panacea. Yo he estado mirando imágenes, no sé, de las 4 enfermedades y son bastante parecidas. Bien. ¿Y sabes el linfoma que tenía, qué tipo de linfoma era? Sí, un linfoma MALT. Ah, ok. Bueno, como único ¿Qué laboratorio lugar. se pide para IgG4 o no se pide nada? Sí, sí, claro. A ver, Sí, IgG4 sérica. exacto. IgG4. Bueno, yo lo que hice fue una biopsia. O sea, yo estaba como convencida que tenía algo que ver con su linfoma, así que así dije, bueno, vamos a hacer una biopsia, una incisión por el pliegue. Es muy fácil hacer una biopsia de glándula, sobre todo cuando está agrandada, le hice en la órbita derecha, que era la más grande. Hacer una incisión, divulsionar los tejidos, te encontrás muy rápido con la glándula. Se toma la biopsia digamos, del lóbulo orbital,
y sacás un buen pedacito, nada, cauterizás y cerraste y se terminó, en 5 minutos. Obviamente se manda anatomía patológica y nos informa si una infiltración linfoide típica con linfocitos de pequeño tamaño, y lo define, bueno, como un proceso linfoproliferativo a definir, a tipificar, digamos. O sea, solamente nos está diciendo que es una enfermedad linfoproliferativa. En imágenes, o sea, en las técnicas complementarias, la inmunomarcación da CD20 positivo y BCL2 positivo. Y eso es típico del linfoma MALT. Entonces, ahora sí, tenemos a esta paciente con un linfoma MALT de las glándulas lagrimales bilateral en contexto de 5 años después de un linfoma esplénico. Entonces, bueno, en cuanto a la planificación, obviamente, primero tenemos que estadificarlo, a ver si hay otro lugar, otro órgano involucrado, y definir su tratamiento. Entonces, se le pidió un PET, que dio captación positiva en la zona lumbo-órtica con invasión al canal raquídeo, completamente asintomático en eso, o sea, iba porque se notaban los párpados mal. Bueno, y hay que definir el tratamiento, obviamente acá, besito, se fue al oncohematólogo, y lo que se le indicó fue una inmunoquimioterapia, hizo tratamiento con rituximab y bendamustina, que este esquema es como que se está usando muchísimo, tiene una sobrevida altísima, se usa digamos, para linfomas más avanzados o en aquellos, por ejemplo, foliculares o digamos de una estirpe más agresiva. Se pueden usar entre 4 a 6 ciclos, ella está cumpliendo ahora su 6º ciclo, y ahora, bueno, ya tiene la orden de vuelta para ver su respuesta. Pero este es el aspecto que tiene ahora, al terminar, acá llevaba 5 ciclos. En cuanto a la parte orbitaria, mejoró notablemente, está feliz, está completamente asintomática, y bueno, en cuanto a la invasión raquídea y eso, bueno, hay que digamos, evaluarla ahora, después que completa los 6 ciclos. Entonces, bueno, nada, 3 palabras de linfoma. Sabemos que, bueno, el linfoma es una neoplasia maligna, es la proliferación monoclonal de linfocitos B, T, más raramente natural killer. Cuando nosotros como oftalmólogos hablamos de linfoma, pensamos en el intraocular o de los anexos oculares. Anexos oculares se refiere órbita, vías lagrimales, sistema lagrimal, párpados y conjuntiva. Este tipo de linfoma es prácticamente todos derivados de células B, no Hodgkin. Clasificamos primario cuando, bueno, es el único sitio extraganglionario, secundario en el entorno de un linfoma diagnosticado. Si hablamos de todos los linfomas no Hodgkin, los que digamos, afectan a los anexos oculares es el 1%, o sea, realmente es algo poco frecuente dentro de los linfomas no Hodgkin. Si solamente hablamos de los que son extranodales, son un 5 o un 15%. Pero si cambiamos el enfoque y lo vemos nosotros como oftalmólogos, para nosotros sí es una neoplasia, es la neoplasia maligna orbitaria primaria más común en el adulto, responsable de más o menos el 34% de las neoplasias malignas de órbita. Se dice, bueno, hay distintas series, se dice que no hay un claro predominio por género, otros dicen que es más frecuente en varones. Pero bueno, tiene esta característica que son unilaterales entre el 76 y el 93% de los casos. Los sitios más frecuentes, acá también hay algunos que dicen que la órbita es lo más frecuente, otros dicen que no, que la conjuntiva es más frecuente, pero bueno, en esta serie era órbita, glándulas lagrimales, conjuntiva y párpados, el orden de frecuencia. Digamos, no hay signos clínicos característicos de esta patología, o sea, simplemente se puede parecer a cualquier otra lesión que ocupa espacio en la órbita. Por ahí lo más característico que todos sabemos es la mancha color salmón en conjuntiva, pero la realidad es que no hay algo más. Sabemos que es una lesión que crece lento, que no duele, y después si da proptosis, si da edema, bueno, eso depende de dónde esté. Como ya les dije, la mayoría son de células B, y digamos, la estirpe más común es el linfoma de la zona marginal extranodal, o sea, el MALT, que lo hacen un 70%, y después hay formas un poco más agresivas, pero por suerte menos frecuentes, el folicular, el difuso de células B grandes, o el linfoma de células del manto. Entonces, si ahora como que así nos pensamos en las pacientes que traigo hoy, de un linfoma de los anexos oculares, específicamente de las glándulas lagrimales y de tipo MALT, la realidad es que hay muy poquito publicado, y la serie más grande ya tiene un montón de años, es de 13 pacientes, pacientes, bueno, digamos, de 64 años, como casi todos los linfomas,
Y ellos te dicen que cuando tenés un linfoma en la glándula lagrimal, lo más frecuente es que se presente como una masa orbitaria de lento crecimiento, o se puede presentar con proptosis o con edema periorbital. Casi todos los síntomas van, digamos, la duración de los síntomas van desde que aparecen los síntomas hasta que se diagnostican más o menos 6 meses, y lo característico o lo llamativo es que en el momento que se hace el diagnóstico, muchos ya tienen compromiso extraorbitario, y en este cuadrito que están los 13 pacientes que ellos tienen, lo que es más llamativo es esta columna de la lateralidad. O sea, ellos tienen de los 13 pacientes, 8 que tienen compromiso bilateral al momento del diagnóstico, que es como bastante alto, es como que es bastante diferente a lo que venimos diciendo de que los linfomas son principalmente unilaterales. Ellos encontraron que el 61% de los linfomas mal de glándulas lagrimales era bilateral, tenía predominio masculino, se iniciaba en pacientes más jóvenes, tenía mayor extensión extraorbitaria, o sea, casi todos ya estaban en fase 4, tasas de remisión completa y de supervivencia global más bajo que el compromiso unilateral. Pero bueno, de vuelta, es una serie, la más grande, pero es muy chiquita, pero bueno, sí se comportan por ahí un poquito diferente al resto de los de anexos oculares. Y esto, nada, 2 palabras del tratamiento, siempre que hablamos de linfomas, si es unilateral o si es focal en la glándula o lo que sea, sabemos que son muy radiosensibles y que con la radioterapia, digamos, resuelven muy bien. Hay un montón de publicaciones de esto y hay, como que hoy por hoy se aboga a dosis bien pequeñitas de radioterapia y que responden muy bien, con controles locales muy altos y tasas de supervivencia muy altas, pero siempre que el tumor esté localizado, que no haya obviamente otro órgano involucrado. Ya cuando eso pasa, la radioterapia nos queda corta y ahí la vamos a sumar a quimioterapia o inmunoterapia, si, bueno, para estadios digamos, más avanzados, linfoma MALT o enfermedades recidivantes. Entonces, nada, como conclusión simplemente que sepan que la enfermedad bilateral de la glándula lagrimal es rara, que como causas siempre tener más frecuentemente, o sea, lo primero que va a hacer es algo inflamatorio, después puede ser estructural y por último linfoproliferativo, pero que no nos olvidemos que el linfoma es la neoplasia maligna orbitaria más frecuente del adulto. Bueno, y con esto terminé. Muy bueno, Caro. Muy bueno, Caro. Excelente. Muy bueno. ¿Alguna? Caro, una pregunta Sí. de lo más básico de la semiología. Esa tosis que tiene las afectaciones de la glándula, tenía un nombre, ¿no? Sí, de esa Cuando se itálica. afecta de esa itálica. ¿Y al paciente le dolía? O sea, Nada. no le dolía. No le El dolía ni dolor a los puede ser movimientos ni al tocarlo. el dolor puede ser un signo orientativo de algo inflamatorio versus algo tumoral. Sí, en realidad el dolor tiene más, o sea, lo más característico es de algo de una neoplasia epitelial maligna. O sea, que tengas dolor en la glándula lagrimal es como un re mal signo. Las inflamaciones como que pueden dar más tumefacción, como que el paciente, o sea, se acompaña de esta inflamación, pero tener un ojito blanco que te duele en esa zona es típico de una neoplasia epitelial maligna. Muy mala, muy mal pronóstico. Y la progresión de una enfermedad inflamatoria es como rápida, ¿no? Es como que, no, o sea, no va a ser siempre. lentamente. Enfermedades inflamatorias, puedes tener pacientes de 10 años con enfermedad inflamatoria idiopática que no saben qué es, qué va, qué viene. Sí. Después por ahí lo englobás dentro de enfermedad inflamatoria idiopática porque no sabes lo que es en realidad, pero puedes tener años de duración. ¿La resonancia con Gadolinium te hubiese informado o te hubiese dado más datos? Bueno, Mira, muchos lo que leí piden, por ahí nosotros que lo somos muy piden. Sí. fanáticos de la tomografía, muy fanáticos, pero de hecho en los controles para saber si realmente tenés respuesta, se usa muchísimo la resonancia con Gadolinium y una visión, un corte particular que la verdad no lo conozco, así como decirte, no sé, supresión grasa, pero no se llama así, pero casi todos lo usaban como para controles en los estudios, que yo la verdad no lo conozco. Porque leí que lo pedían mucho. Sí. Sí, en Europa usan muchísimo más que nosotros la resonancia. Estuve leyendo plástica, ¿viste, Caro? Ay, pero no sabés el orgullo que siento. ¿Mirá? Puse Algo plástica. para sumar, que yo estuve leyendo bastante lo que es linfomas en todo este último tiempo. O sea, todos pensaron que era linfoma de entrada, ¿no? O
Sí. Yo Ni sí, idea. creo que sí. Sí. Juan también, Juan ayer lo tiró. Linfoma Sí. mal. Pero yo también pensé en la enfermedad inflamatoria y bueno, y después dije alguna cosa más rara de las glándulas que no sé. Las enfermedades inflamatorias no dan imágenes más difusas. Sí, sí, y generalmente se ensucia la grasa, o sea, Claro. ves todo como un cuadro mucho menos definido. Lo que es como bastante característico de la imagen en el linfoma es como eso que les dije, como que se adapta a la zona. Al lugar. Como una plastilina muy homogénea que lo ves perfecto. Respetando hueso siempre. Ujú, siempre. ¿Hay alguna manera en particular de tomar la biopsia? O sea, tanto tamaño, de márgenes o algo. Yo tomé un buen tamaño, porque, o sea, un buen cacho. Aparte, es que de verdad que si está agrandada es como muy fácil encontrarla. Lo ves como... Nada, empezó a sangrar hermosamente, que me asusté un poco, pero nada más que eso. Y lo pones en fisio, ¿no? O en formol. No, formol. En formol. ¿Ya querés hacer biopsia de glándulas animales, algo? Ya está. Sí, ya estoy preparándome para todo. Te ayudo. Sí, tal cual. Cualquier cosa llamo a Caro, sola no me mando a hacer una biopsia de glándula lagrimal. No la encuentro, no sé por dónde empezar, si adentro del párpado o por el lado externo. Ya sé que es de externo, ahora con esa Externo imagen. para no lastimar la glándula, ¿sí? Si no, Claro, sí. la parte palpebral y te deja de funcionar ese. No, tal cual. Re buen caso. Sí, muy bueno. Excelente. A nivel sistémico, o sea, eso dijiste lo de la que tiene Infección infección raquídea, ¿no? Ujú. Pues, ¿hay algo más que hay que preocuparse? O sea, ¿hay algo más que hay que buscar? No, el screening es súper completo, pero eso ya lo hizo el inmunólogo, ¿cómo se dice? Ontólogo. Hemato-oncólogo. A mí cuando hay así estos casos así y plantean los tratamientos locales, siempre pienso al revés, ¿no? Cuando hay algún primario a nivel sistémico y en el PET, y no nos basamos en el PET para descartar que no haya nada en el ojo, porque no se encuentra, o sea, se puede haber una metástasis y no la vemos, yo siempre pienso al revés, o sea, cómo jugártela de que el PET te dio de negativo a nivel sistémico, pero capaz que hay un lugar que no lo estás viendo y decidir la terapia local ahí es como un desafío, ¿no? Porque es medio que te estás jugando. Yo creo que si ella no hubiese dado nada en ninguna zona, creo que hubiésemos hecho radioterapia, pero porque realmente es como muy sensible y dentro de todo el pronóstico de un linfoma mal es bastante manejable. Claro. Pero bueno, acá no tenías chance. No. El hematólogo no lo podía creer, o sea, él estaba al tanto de que tenía compromiso de las glándulas y él lo manda a hacerte ver los párpados como si fuese algo estético. O sea, él dice que jamás se le ocurrió que podía tener este compromiso bilateral. Para él era muy raro. Habiéndola él tratado del linfoma de vaso y nada, manejando estas patologías le parecía súper raro. Si me llega a mí, ponele, no te me debería pasar, ¿no? No debería parecerme algo estético. Si lo tocas, te darías cuenta. Si lo tocas y si lo mirás, o sea, si haces esto... No que se me hayan pasado 25 millones de linfomas mal. No, sí, a mí me ha pasado que se confunden mucho, por ejemplo, un quiste de la glándula, un Dacryops, con un chalazion. Eso un montón de veces. Te mando un paciente con un chalazion y es un Dacryops, o sea que lo ves muy fácil, o sea, es cuestión de buscar la glándula y mirarla desde el párpado. Eso ya lo ves. Bien. O sea que hay que tocar el párpado, digamos. Hay que mirar la glándula, hay que no olvidarse que está ahí y que un poquito la podemos ver, por lo menos uno de sus lóbulos. Pero yo no puedo decir que no sé si me mando un Dacryops como... O sea, esas cosas, viste, no las puedo diferenciar bien. Bueno, sí. Te lo mando, Caro. O haces Sí, eso. por lo menos no pongas diagnóstico. Bueno, Sí. la mandás y listo. Párpado. Pero es esa duda que, viste, siempre por ahí uno se puede
mirás el párpado y le decís, bueno, no sé, eso, para levantar ese párpado tenés que ver a alguien así, pero por ahí es ese momento donde si uno tiene un poco, estar mirando un poco más toda la situación y mirás el párpado y lo tocas, o sea, digo, se te puede pasar por ahí, porque uno no hace párpado y no. Pero lo no vas a sería derivar algo igual, ¿o no? que debería Lo pasar, derivás, obvio. claro. Sí. Agustina, no puedes hacer uveitis, retina, Todo válvula. quiere, todo, todo. En cualquier Todo. momento la vemos haciendo bléfaro. No, pero para saber derivar bien, ¿viste? Porque a veces por ahí estás en PAMI, ponele, y un paciente de PAMI no se va a hacer tanto operar el párpado. Entonces, más que nada para que no se te mueran los pacientes o no comerte cosas importantes. Te pones ciclofosfamida Buen y dato. listo. ¿O no, Pato? Bueno. Ciclofamida para todos. Bien claro que le hiciste fondo de ojos, Muy bien. Yo siempre les hago fondo de ojo a los pacientes, por Impresionante. favor. ¿O no, Agus? Yo te mando a Sí. pacientes de Swiss con fondo de ojos hechos. Totalmente. De ahí lo que escribo en el fondo de ojo que me parezca normal, Ah, eso bueno. es otra cosa. No, la verdad que bien. Mucho mejor tu fondo de ojos que mi evaluación de párpado, sin duda. Pobres párpados, no le dan ni bola. Che, Juan, ¿y vos en Estados Unidos veías estos linfomas que los trataban ahí en tu departamento o no? La mayoría que vi eran, bueno, la mayoría, los pocos que vi eran coroideos. Viste que los coroideos y los anexas son como hermanos. Y les hacían radioterapia local. O sea, ellos hacían una combinación de PET y tomografía, porque dicen que el PET no es tan específico, entonces le pedían como las dos imágenes superpuestas. Y si era local, le hacían radioterapia, y si era sistémico, le hacían rituximab. Bien. Y no mucho más. Él tenía una serie que había hecho con 30 pacientes que el 100% habían respuesto a radioterapia externa. Bien. Sí, ¿Cuánto es el porcentaje de posibilidad que te dice desprendimiento? ¿Viste ese paciente que tenemos que con la radioterapia dio ser un desprendimiento exudativo total? Y hay que ver, allá ninguno. La dosis. Hay que ver la dosis que le hicieron. Allá ninguno. Claro. Me parece que eso tiene más que ver, es una respuesta inflamatoria a la dosis elevada que... Allá le hacían 3.600 centigrades y le hacían dosis diarias, o sea, un poquitito cada día durante un mes. No sabe este chico que le hicieron. Yo tengo ahí el protocolo, pero para mí me quedó grabado a fuego, porque 100%, el caso que manda radioterapia local, perdió el ojo bueno. Sí, y viste, ese chico también le había quedado todo un defecto, o sea, no era solamente... Le había quedado irritado todo el párpado. Todo como... Sí, como... no, Pero o sea, supuestamente el protocolo no estaba mal. no, bueno, pero hay que ver